Regresamos, amigos televidentes, en la sección principal, la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del profesor Pedro Arbulú, quien es docente de la Universidad de Bordeaux, en Francia. Espero haberlo dicho bien, ¿verdad que sí? Perfectamente. Y quien colabora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima en la maestría de Alta Gerencia Financiera. Poco a poco iremos dentro de las preguntas, viendo lo que ha sido el perfil docente y profesional del profesor Arbulú, y quisiéramos agradecerle el haber aceptado nuestra invitación para participar en nuestro programa dentro de todos los conocimientos financieros que pueda compartir con nosotros y también asociados al tema seguros, que es una rama de las finanzas. Entonces, quisiéramos primeramente preguntarle, profesor, ¿cuál ha sido su experiencia docente? ¿Cuáles son sus áreas principales del saber? Entendemos que también que tiene un doctorado en ciencias del management y sus principales actividades entre la Universidad de Bordeaux y la Pucamaima en República Dominicana con el programa de doble titulación. Gracias. Soy yo que tiene que agradecerlos de haberme recibido en su programa y poder justamente compartir. Es una frase, un verbo que me encanta mucho cuando yo he llegado acá en República Dominicana, el hecho de decir compartir. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en estos instantes y que realizamos nosotros los profesores continuamente en nuestras aulas de clases. Compartir las diferentes experiencias que tenemos como docentes, pero que también los estudiantes tienen y los profesionales han adquirido durante su vida profesional. Yo soy profesor de finanzas en la Universidad de Bordeaux, Burdeos, en Francia, y tenemos ya desde hace más de 10 años un acuerdo con la Pucamaima en cuanto a una doble titulación, una maestría que en francés es un máster de management financier y que hemos traducido en español en maestría de alta gerencia financiera. Yo soy profesor de finanzas y soy el director de este programa. Y yo estoy en la universidad también igualmente como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión, y yo me encargo sobre todo de la internacionalización de mi facultad. Sabe que en Europa las universidades están conociendo un reto muy importante, como toda organización en el mundo, es la internacionalización de sus actividades. Las finanzas colaboran mucho en ello, esta globalización de los mercados. Detrás de las empresas, sus actividades globales, se encuentra justamente en el centro las finanzas. Y las finanzas han permitido que el comercio exterior, que los países puedan justamente desarrollar y aumentar y obtener niveles de vida adecuados. La experiencia de la Unión Europea en ese sentido nos da un ejemplo de que puede haber. Pero las finanzas de manera aislada no pueden hacerlo sola. Se necesita también una colaboración económica, política y sobre todo del ciudadano, la población que tiene que estar implicada dentro de esos cambios. Entonces, dentro de mi marco de docente, yo estoy encargado justamente de una serie de materias que van desde las finanzas de mercado a las finanzas corporativas, finanzas internacionales, igualmente matemáticas financieras y también de corporate finance, lo que llamamos en inglés, es decir, todo aquello que es el gobierno de empresa. Sí. El gobierno de empresa que hoy día toma una importancia bastante relevante dentro del comportamiento de uno de los actores económicos fundamental, que es la empresa. Muchas veces nos hemos olvidado que la empresa es parte de un conjunto de actores y ella se debe justamente de tener una responsabilidad, lo que ha dado nacimiento a este concepto de responsabilidad social de las empresas, que hoy día es muy importante dentro de sus políticas, donde dentro de esas diferentes materias intento justamente de poder encontrar una columna vertebral que pueda unir las finanzas, la empresa, los mercados internacionales y sobre todo el ciudadano, la población. Yo soy doctor en ciencias de management, en ciencias de gestión, en plural, puesto que nuestra formación nos permite de conocer los diferentes ramos. En esa disciplina recaudamos los diferentes aspectos del management, es decir, el marketing, la estrategia, los recursos humanos, las finanzas de mercado, las finanzas de empresa, la contabilidad, la administración, la auditoría interna, la auditoría externa, y todas esas diferentes ramas constituyen para nosotros las ciencias de gestión. Y dentro de nuestra formación, para llegar a ser doctor, tenemos que conocer sobre todo
una buena parte de esas diferentes disciplinas, pero nos vamos a especializar en una especial. En este caso, para mí, ha sido las finanzas de mercado y las finanzas corporativas. Muy bien. Profesor Arbourú, usted empezó su disertación, esta entrevista, con una palabra muy importante: compartir. Y precisamente de eso se trata. Nosotros, que somos un país pequeño, una media isla y relativamente joven, pues quisiéramos que usted nos compartiera algunas de las experiencias de su gran país, que es Francia. En un aspecto muy particular, nosotros lamentablemente ocupamos el segundo lugar en el mundo donde ocurren más accidentes de tránsito. 41.7 personas mueren en la República Dominicana todos los años por accidentes de tránsito, cuando la media en otro país se anda de 10 a 12. Según un estudio que hizo una institución importante de España, sin fines de lucro, aquí solo en accidentes de tránsito mueren 136 personas por cada millón, cuando la media en otros países es 10, 12, 20. Nosotros 136. Tenemos una cultura agresiva al conducir y no respetamos nuestras propias leyes, nuestras propias normativas. Usted viene de una universidad con mucho nivel, muy famosa, y de una sociedad donde las cosas son diferentes. Nos gustaría que usted compartiera con los amigos televidentes y con nosotros de qué forma la sociedad francesa, donde muchas veces hay carreteras que no tienen límites de velocidad y que también hay otras, digamos, situaciones permisivas, no ocurren tantos accidentes. ¿Qué hace la sociedad francesa para llevar a su comunidad mensajes donde real y efectivamente se puedan controlar estos accidentes que en nuestro país ya constituyen un verdadero flagelo, ya constituye la peor epidemia que afecta a los dominicanos? Precisamente para que nos ayude a ver si nosotros como sociedad podemos imitar las cosas que ustedes hacen que evitan que haya ocurra tantos accidentes de tránsito. De manera global, son diferentes aspectos que contribuyen a disminuir los accidentes de tránsito en Europa, en Francia. Hay políticas públicas en ese sentido que son muy importantes, pero muchos factores contribuyen a ello. Dentro de los diferentes factores culturales, jurídicos, legislativos, económicos, financieros, las compañías de seguros y la educación contribuyen justamente a que se pueda ver una tasa de accidentes mucho más baja. Sin embargo, aún al día de hoy hay una educación, un desarrollo y una información pública del Ministerio francés para poder disminuir aún más, porque aún el día de hoy es importante. El hecho de tener solamente un accidente ya es demasiado. Entonces intentamos justamente por la educación, por la continua formación, mensaje de intentar inculcar justamente que todo ello pueda ocasionar accidentes que pueden terminar en situaciones muy dramáticas como el deceso de una persona, aparte de todo lo que ello implica como efectos colaterales. Son varios factores. Tenemos una tasa importante de accidentes y nos hemos dado cuenta que esta tasa de accidentes es ocasionada por los jóvenes que van entre los 18 y 22 años. Entonces, tenemos toda una política de información con respecto dirigida especialmente a esta población para que puedan controlar de una u otra manera la manera de conducir. Entonces, tenemos unas campañas muy importantes de información, pero esa campaña de información también no van a encontrar eco que si hay una costumbre de escuchar las reglas, de escucharlas y respetar las reglas. Y en el sentido global son diferentes instituciones públicas y privadas que participan al hecho de poder dar reglas, patrones que tenemos que obedecer. La limitación de la velocidad en las autorrutas, que poco a poco estamos bajando. Por ejemplo, en Bordeaux
tenemos zonas que no se puede conducir a más de 90, en lo que son grandes arterias. Y cuando llegamos a arterias donde hay muchos peatones, sobre todo cerca de los colegios, la velocidad máxima es de 30 kilómetros. Y poco a poco la gente, a principio, bueno, siempre tenemos esa ganas de poder conducir más rápido, de llegar, siempre estamos apurados a una cita que tenemos que llegar, al trabajo o una vida social, o a recoger a los hijos al colegio. Ellos nos va a empujar algunas veces a distraernos. Pero con el transcurso de los años y de generaciones, poco a poco se ha uno acostumbrado a que si la luz está roja, y aún si es la 1 de la mañana, no se conduce, se espera que pase en verde, a pesar que uno pueda ver que no hay nadie en la ruta. Entonces son condiciones que hay que reunir y que no se debe simplemente, a mi parecer, contar en una sola institución. Son varias instituciones, son varios factores que deben contribuir a que las reglas sean respetadas y la mejor manera de comprender que esas reglas deben ser respetadas es los frutos que pueden dar esas reglas, que son hechas para un nivel de vida muy adecuado. Y ahí es donde viene la importancia de la formación que tiene que tomar el papel de poder dar alcance de los conocimientos a toda la población de lo que significa respecto de las reglas. Para hacer un pequeño puente, es lo que justamente intentamos de poder dar dentro de nuestras maestrías, una información global. Hoy día, en cuanto a las finanzas, los seguros, la finanza de mercados, la bolsa de valores, todo ello está globalizado. Y la mejor manera de compartir y de conocer y comprender las reglas es de poder justamente impartirlas, compartirlas y comprender cuáles son detrás las situaciones que queremos evitar. Como lo sabemos todos, después de 2007, esta crisis financiera ha sido muy importante, que ha afectado sobre todo los países, entre comillas, maduros, es decir, desarrollados, Estados Unidos, Japón y Europa. Estados Unidos ya está saliendo, está conociendo un crecimiento económico. En Europa la situación es diferente. En Europa tenemos algunos países que salen más rápido de la crisis que otros casi ni lo han vivido, como el caso de Alemania. Otros países como Grecia, España lo han sentido mucho más. Francia no ha sido muy afectada por esta crisis, sin embargo, la está conociendo paulatinamente de manera más durable. Y actualmente tenemos una situación que es bastante delicada en cuanto al crecimiento económico y al aumento del desempleo, que es uno de los factores negativos para la economía. Entonces, dentro de ello, de esos movimientos que pueden haber, intentamos, gracias a los diferentes programas, en especial el que tenemos en la Pucamaima, de alta gerencia financiera, de poder exponer, compartir las realidades europeas y las realidades del Caribe y comprender cómo esos diferentes factores económicos de educación pueden contribuir a una alza del conocimiento y por ende de la calidad de vida. Muy bien. Vamos a pedir su análisis. Continuamos con la interesante entrevista al doctor Pedro Arbulú. Doctor, una pregunta. Usted que hablaba de la crisis financiera en Europa y cómo se ha sentido en distintos países. En el caso de Francia, y quizás un poco usted conoce el mercado español también, ¿cómo eso ha impactado los sectores financieros, donde podemos banca, valores, seguros? ¿Cómo eso se ha ido desempeñando? ¿Ha habido un decrecimiento? ¿Hay temor de que pueda pasar cualquier otra cosa como alguna depresión económica? Y eso, como usted, que tiene ese nexo y esos vínculos tan arraigados entre España y el Caribe, en el caso dominicana, ¿cómo usted cree que eso pueda, en un momento dado, afectarnos o no a estas economías que estamos aquí de países pequeños, dependientes de economías fuertes, como Europa y Estados Unidos en nuestro caso? Del hecho de la globalización, de la mundialización de los intercambios, el día de hoy, todos dependemos de todos. Una definición clara de la mundialización es la dependencia creciente que conocen los países. Claro. La Europa depende de lo que llamamos hoy día los países emergentes. Y los países emergentes dependen de los países maduros, desarrollados. Ahora,
dentro de todos esos diferentes conceptos que utilizamos, países en vías de desarrollo, países en desarrollo, países emergentes, países industrializados, países desarrollados, tenemos muchas diferentes categorías. Y vamos a intentar más o menos intentar de tener tres: los países maduros, desarrollados, los países emergentes y los que están en desarrollo. Entonces hay una independencia muy importante entre ellos. Para los países desarrollados, maduros, China es fundamental, porque ahí es donde se produce todo. Decimos que China es la fábrica del mundo. Brasil ahora para nosotros es el granero del mundo. Entonces, todas esas diferentes economías son importantes porque ahí es donde se produce. De una u otra manera, permíteme decirles, yo aquí en República Dominicana, yo estoy en el futuro. Esta zona representa el futuro. En los países maduros ya conocimos un crecimiento, ha habido un crecimiento económico muy importante. Ahora el consumo se encuentra en los países emergentes, en los países de desarrollo. La juventud, por eso se le llama también países jóvenes, en el hecho de que los que tienen menos de 40 años son más numerosos en estos países que en los países desarrollados, que lo llamamos viejos, no viejos por la historia, pero también por la historia, viejos porque los que tienen 40 años y más son más numerosos dentro de la población. Entonces la producción, el consumo se ha dividido. La producción está en esos países emergentes, en vías de desarrollo, y el consumo todavía está en esos países maduros. Salvo que los países emergentes el día de hoy producen y consumen. Por eso es muy importante para las economías de Estados Unidos, de Europa y del Japón, que la China, el Brasil, produzcan y consuman también. La importancia es que la clase media tiene que ser mucho más importante en esos países para que pueda haber un consumo dado. Entonces hay una interrelación muy importante. La crisis nos ha afectado y sobre todo ha afectado el sector financiero. Las finanzas, los seguros, es una de las disciplinas que tenemos que tienen mucho grado de psicología. Del momento que las noticias, las expectativas son bajas, el actor disminuye su consumo. ¿Por qué? Como usted lo ha dicho, temor. Actualmente la situación, la neblina, es tan importante con respecto a lo que va a ser el crecimiento económico en Europa dentro de los 2 o 3 años próximos, que no teniendo una visibilidad importante, disminuyo mi consumo, disminuyo mis gastos, para poder justamente, en el caso que pase algo, ahí tengo mis ahorros que me puedan ayudar. Entonces, un ahorro muy importante. La tasa de ahorro es excepcional, ha subido a 16-17%. Demasiado ahorro. ¿Se penaliza ya el ahorro? ¿Hay impuesto al ahorro? No, ninguno. Porque fíjense, nosotros aquí tenemos un impuesto de un 10% al ahorro. Ah, es curioso. Un país pobre, si usted deposita un certificado de depósito en un banco y le pagan 1,000 pesos, tiene que pagarle 100 pesos al gobierno de impuestos. Sobre todo que eso es un ingreso que usted obtuvo trabajando y que ya usted pagó impuestos como una especie de doble tributación. No, todavía no hemos llegado a... Aunque no me parece extraño porque tenemos un exceso de ahorro. Y ese ahorro va en productos financieros que no son inyectados directamente a la economía. Okay. Entonces, se bajan los capitales para las empresas, el ahorro aumenta pero no se invierte. Y todo ello disminuye el consumo, baja de consumo, baja de producción, baja de empleo y conocemos el círculo vicioso que se va a instalar. Y antes que nada es ese temor, expectativas oscuras, no muy claras con respecto al futuro. Como decimos, la crisis actual no es una crisis de liquidez, no es una crisis monetaria, no es una crisis económica ni financiera, es una crisis de confianza. Y cuando no se tiene confianza, no se consume. Y esa es la fuerza del mercado. El mercado existe porque se tiene confianza. Y de momento que no hay esa confianza, las bolsas de valores han bajado durante todos estos años y a partir del año pasado, de 2012, 2013, hemos conocido ya un regreso poco a poco de la confianza de los accionistas, de los que compran bonos, y vemos que los índices bursátiles en el mundo han aumentado. Pero ¿hasta qué punto
no sabemos hasta qué punto esa esfera financiera refleja bien la esfera real que es de la producción. Hay que evitar el divorcio. Y ello justamente se hace únicamente gracias a la confianza. ¿Confianza en qué? En el mercado. ¿Pero qué es el mercado? Nuestras instituciones. Y ahí viene justamente uno de los papeles importantes, que es en el mercado financiero y en el mercado de seguros. Como ustedes lo saben, estamos en todo un proceso por los bancos de Basilia. Estamos yendo a Basilia 3. Por las compañías de seguros, en nuestra rama que nos interesa, estamos ya yendo en Europa, a Solvencia 2, porque estamos intentando de poner reglas que permitan justamente de poder controlar y dar confianza a los usuarios, a los actores, tanto las compañías de seguros como los asegurados. Entonces hay una discusión muy importante con respecto a Solvencia 2, porque va a limitar la utilización de los capitales propios de las compañías de seguros. Y las compañías de seguros tienen un rol muy importante en la economía, porque ellos justamente, gracias a las primas, esas primas van a servir a comprar acciones. Y esas acciones son una inversión en las empresas. Claro. Si se aumenta el hecho de la solvencia en cuanto a la detención de capitales propios para cubrir las primas, eso significa que los capitales van a quedar en las compañías de seguros durmiendo y que no van a entrar o que no van a ser inyectados a la economía. Y son las compañías de seguros el día de hoy que tienen justamente una importancia bastante elevada, relevante en cuanto al financiamiento de las economías. El caso que conocemos todos y que le va muy bien es justamente Alemania. ¿Por qué le va muy bien? Porque han encontrado la manera de poder financiar sobre todo las pymes. Son las pymes que crean empleo, son ellas que están detrás del crecimiento económico. Las grandes empresas, ellas prácticamente, entre comillas, no tienen necesidad del mercado bursátil. Ellas encuentran otras fuentes de financiamiento. Claro. Son las pymes que necesitan un mercado de valores importante. Por el mercado de valores necesita de fondos de pensiones y de compañías de seguros que pueden equilibrar el movimiento bursátil, el movimiento de la bolsa de valores. Nosotros estamos aquí dando unos pasos importantes con una ley fiduciaria y ya tenemos un sistema de capitalización individual en pensiones que ya tiene unos fondos de más de 250.000 millones de pesos. Y las compañías aseguradoras y las administradoras de riesgos de salud, que es la parte aseguradora de la seguridad social, tienen también que invertir reservas técnicas y eso hace que haya un flujo de capitales moviéndose que sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando para que esos capitales lleguen a promover la producción y que vayan a las empresas, a esas pymes que usted menciona, que necesitan esos recursos. Todavía nos falta mucho por hacer, pero estamos dando los pininos. Yéndonos a su responsabilidad académica con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Bordeaux, tenemos entendido que se hizo una extensión para la maestría, que se ha extendido el plazo para darle oportunidad a los estudiantes que quieran ingresar en esa maestría. ¿Cuál ha sido el plazo que se ha extendido? Yo estoy justamente esta semana aquí en Santo Domingo realizando las defensas de la tesis de la promoción que está saliendo de esta maestría y teniendo entrevistas para los candidatos que desean ser admitidos en ella. Entonces, a principio teníamos hasta fines de junio para que el candidato pueda enviar su expediente de aplicación, para que pueda aplicar. Ese periodo lo hemos extendido hasta fines de julio. Fines de julio a fin de dar las posibilidades a todos aquellos que lo desean, pero también es una fecha que hemos cogido porque es la fecha que coincide al nivel internacional con nuestra maestría, que ella existe en diferentes países. La casa matriz está en Burdeos y ella está, el programa, deslocalizado en diferentes países. Estamos en el Medio Oriente, en el Líbano, estamos en Asia, en Vietnam, estamos en Europa del Este, en Bulgaria, estamos en Europa, en Francia, estamos en el Caribe, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y estamos en Lima, en el Perú. El mismo programa. Entonces, el 25 de julio coincide a nivel internacional como fecha dada para que todos puedan. Y ello permite justamente de dar a todos los estudiantes la posibilidad de poder aplicar a esta maestría. Y ustedes, como un incentivo a los estudiantes que aplican y que hacen esta maestría, los invitan a la Universidad de Burdeos para que vayan allá y conozcan in situ
las instalaciones y cómo se imparte la docencia allá? El estudiante es de Burdeos, que sea de acá, del Líbano, de la América del Sur, su alma mater es Burdeos. Entonces, hacemos todo lo necesario y lo que es posible para que puedan ir allá. Algunas promociones se han ido a graduar a Bordeaux y hemos tenido la suerte de hacer una visita de algunos chateaux que son bien conocidos, Claro. y que le hacemos una visita de los diferentes grandes campos de vinos que están cerca. Bordeaux, aparte de su universidad, Bordeaux también es conocida por la calidad de sus vinos. Entonces aprovechamos con los estudiantes de poder hacer una visita. Qué maravilla. De verdad que nosotros queremos felicitar a la Universidad de Burdeos y a usted por esa iniciativa y agradecerle sinceramente que haya aceptado esta invitación a nuestro espacio. Vamos a comprometerlo para que usted vuelva por acá. Por favor, vuelva a nuestro programa porque es muy interesante escuchar los conocimientos dilucidados por una persona o por un profesional académico que día a día esa es su responsabilidad y compartirlo con nuestra sociedad para nosotros es un verdadero orgullo. Así que ha sido un honor tenerlo con nosotros. Permíteme simplemente decirle que es todo un placer y cada vez que yo voy al extranjero, porque la maestría da en 3 lenguas diferentes, aquí en español, en Francia en francés y en el extranjero en inglés, yo siempre tengo esa preocupación y esa motivación de decirles, en República Dominicana hay un verbo, que es el compartir. Y yo les explico en las diferentes lenguas lo que significa. Yo estoy agradecido que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Bien.